Imagina por un momento un evento tan improbable, tan estadísticamente aberrante, que según los modelos matemáticos tradicionales, solo debería ocurrir una vez cada 14.000 años. No estamos hablando de ciencia ficción, ni de una teoría abstracta, sino de lo que acaba de suceder en el mercado de Bitcoin. Los datos nos muestran que hemos presenciado un movimiento de menos 5,65 desviaciones estándar, una anomalía que los expertos en estadística financiera denominan un evento de cisne negro. Mientras la mayoría de los inversores se dejaban llevar por el pánico, vendiendo sus posiciones en medio de un miedo extremo, los algoritmos y las manos fuertes detectaban una señal que históricamente ha marcado los puntos de inflexión más rentables de la última década. El índice de miedo y codicia se desplomó a niveles que no veíamos desde el colapso de grandes exchanges o incluso desde la crisis sanitaria global, tocando un mínimo de 5/100. Esta lectura no es solo un número en una pantalla, es la representación gráfica del terror absoluto en el mercado. Sin embargo, si te interesan las oportunidades asimétricas, sabrás que es precisamente en estos momentos de capitulación donde se forjan las grandes fortunas. La historia nos ha enseñado una y otra vez que comprar cuando el miedo es palpable y vender cuando la euforia domina es la única estrategia que ha resistido la prueba del tiempo. Hoy vamos a analizar no solo por qué este crash podría ser la oportunidad de compra de nuestra generación, sino también las señales ocultas en la macroeconomía y los datos on-chain que sugieren que el verdadero mercado alcista apenas está calentando motores para el 2026. Hola, soy David Aranzábal, fundador de Money Club y Crypto Week. Nuestros miembros del club ya han superado los 17 millones de euros en sus portafolios. Si te interesan las inversiones y las criptomonedas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Para comprender la magnitud de lo que estamos viviendo, es fundamental desglosar la matemática detrás de este movimiento de mercado. Cuando hablamos de una desviación estándar de menos 5,65, nos referimos a un evento que se aleja radicalmente de la media normal de precios. En la teoría financiera clásica, bajo una distribución normal o campana de Gauss, un evento de 5 sigmas es tan raro que prácticamente se considera imposible en la vida humana. Sin embargo, los mercados financieros no siguen una distribución normal perfecta. Tienen lo que llamamos colas gordas o fat tails, lo que significa que los eventos extremos ocurren con más frecuencia de lo que los modelos predicen. Aún así, la rareza de esta caída específica en Bitcoin la coloca en la misma categoría que el crash del COVID en marzo de 2020 o el colapso de FTX en noviembre de 2022. Lo fascinante de esta situación es la reacción del mercado. Hemos visto cómo el precio de Bitcoin se recuperaba rápidamente desde los mínimos de $59.000, cerrando la semana por encima de los $68.000 y recuperando niveles clave como la media móvil exponencial de 200 periodos en el gráfico semanal. Este tipo de recuperación en forma de V, tras una condición de sobreventa tan extrema, suele ser la firma de una capitulación final antes de un cambio de tendencia mayor. Si observamos el pasado, cada vez que el indicador de fuerza relativa o RSI semanal ha tocado estos niveles de sobreventa, el mercado ha estado muy cerca de un suelo generacional. Ocurrió en diciembre de 2018 y nuevamente en junio de 2022. La única excepción notable fue el evento de FTX, que fue un shock exógeno impredecible, pero incluso entonces el mercado no tardó en encontrar su piso. La psicología de masas en estos momentos juega un papel crucial. Cuando el índice de miedo toca el nivel de 5, la mayoría de los inversores minoristas están paralizados o vendiendo en pérdidas, convencidos de que el activo se va a cero. Es aquí donde la visión contraria se vuelve vital. Como decía aquel famoso inversor de Omaha, el momento de ser codicioso es cuando los demás tienen miedo. Y vaya si hay miedo ahora mismo. Pero los datos fríos y objetivos nos dicen otra cosa. Estadísticamente, estos eventos de cisne negro son seguidos por rallies explosivos. No es una garantía, por supuesto, pero las probabilidades se inclinan masivamente a favor de los que tienen la convicción para actuar cuando todo parece oscuro. Estamos ante una divergencia clásica entre el sentimiento, que es terriblemente bajista, y los fundamentales, que siguen siendo increíblemente sólidos. Ahora bien, este escenario nos lleva a un debate mucho más profundo sobre la naturaleza de los ciclos de mercado en los que nos encontramos. Durante años, la narrativa dominante ha sido el ciclo de 4 años de Bitcoin, dictado por el halving. Según esta teoría, deberíamos ver un comportamiento muy específico de precios basado en la reducción de la oferta. Sin embargo, estamos viendo señales que apuntan a una estructura de mercado diferente, algo que se alinea más con la tesis del ciclo extendido o lo que el macroeconomista Raoul Pal denomina el Everything Code.
Esta tesis sugiere que no es solo el halving lo que impulsa a Bitcoin, sino la liquidez global y los ciclos de deuda de los bancos centrales. Si analizamos la situación bajo esta lente macroeconómica, el año 2026 se perfila como un periodo crítico. Estamos entrando en una fase donde la refinanciación de la deuda global y la necesidad de inyectar liquidez en el sistema podrían actuar como un combustible de alto octanaje para los activos de riesgo, y especialmente para Bitcoin. La corrección que acabamos de presenciar podría interpretarse no como el fin del ciclo alcista, sino como una limpieza necesaria, un reset de apalancamiento antes de la verdadera fase de expansión impulsada por la liquidez. Los que se aferran rígidamente al modelo de 4 años podrían estar perdiéndose el bosque por mirar el árbol. Si la liquidez global comienza a expandirse nuevamente para sostener los mercados de deuda soberana, Bitcoin, como el activo más sensible a la liquidez, tiene el potencial de comportarse como una opción de compra sobre el futuro del sistema financiero. Es interesante notar cómo las narrativas se entrelazan. Por un lado, tenemos a los defensores del ciclo tradicional celebrando cada corrección como parte del plan, y por otro, a los analistas macro viendo esto como una oportunidad generada por las condiciones monetarias. La realidad es que ambos podrían tener razón en cierto modo. Una corrección severa que limpia el mercado, seguida de una inyección de liquidez que nos lleva a nuevos máximos históricos. Este tipo de estructura de mercado, donde el miedo extremo se encuentra con fundamentos macroeconómicos expansivos, es el caldo de cultivo perfecto para un mercado alcista secular que podría extenderse mucho más allá de lo que la mayoría anticipa. Profundizando en las señales macroeconómicas, hay un indicador que a menudo pasa desapercibido para el inversor promedio, pero que es venerado por los analistas institucionales: la relación entre el cobre y el oro. El cobre es conocido como Doctor Cobre, porque tiene un doctorado en economía. Su precio refleja la demanda industrial y la salud de la economía global. El oro, por otro lado, es el refugio seguro por excelencia ante el miedo y la incertidumbre. Cuando el ratio cobre-oro sube, significa que el mercado está apostando por el crecimiento económico y el riesgo. Históricamente, este ratio ha tenido una correlación fascinante con Bitcoin. Recientemente hemos visto movimientos en este ratio que sugieren que, a pesar del miedo a corto plazo, el mercado está posicionándose para una reactivación económica. Si este ratio rompe al alza, confirmaría que el apetito por el riesgo está regresando al sistema, lo cual sería un viento de cola masivo para las criptomonedas. Es curioso ver cómo, mientras los titulares de prensa hablan de recesión y crisis, los metales industriales nos están susurrando una historia diferente de recuperación y expansión. Esta divergencia es otra señal clásica de que el sentimiento bajista podría estar exagerado. A esto se suma la visión de analistas como Tom Lee, quien ha mantenido una postura constructiva basada en los fundamentales. Mientras bancos de inversión como Goldman Sachs advierten sobre ventas masivas por parte de los fondos CTA o asesores de comercio de materias primas que operan basándose en tendencias y algoritmos automáticos, Lee señala que los fundamentales de la red y la adopción institucional siguen intactos. Los fondos CTA pueden vender miles de millones en futuros debido a que sus modelos matemáticos detectan una tendencia bajista a corto plazo. Pero estas ventas son mecánicas, no fundamentales. A menudo, cuando estos fondos terminan de vender, el mercado se queda sin vendedores, creando un vacío de oferta que permite que el precio rebote con violencia. No podemos ignorar tampoco el elefante en la habitación: la política y la adopción soberana. Los rumores y noticias sobre figuras políticas clave y naciones, considerando a Bitcoin como un activo de reserva estratégico, no son meras anécdotas. Si Estados Unidos o cualquier otra potencia económica comienza a acumular Bitcoin de manera oficial, o incluso si simplemente se crea el marco legal para que lo hagan, estaríamos ante un cambio de paradigma total. La teoría de juegos sugiere que una vez que un actor importante se mueve, los demás deben seguirlo para no quedarse atrás. La acumulación de Bitcoin por parte de empresas y ahora potencialmente por estados crea un suelo de demanda que no existía en ciclos anteriores. Esto transforma a Bitcoin de ser un activo especulativo a un activo geopolítico estratégico. Mirando hacia el futuro, tenemos que hablar de la intersección entre la tecnología, la economía y las criptomonedas. La inteligencia artificial está avanzando a un ritmo exponencial, y con ella viene la promesa de una productividad masiva, pero también el riesgo de una disrupción laboral sin precedentes. Analistas como Amy Nixon han señalado el aumento en los despidos y cómo la IA podría estar comenzando a influir en las cifras de empleo. Esto es relevante para nosotros como inversores, porque una economía con presión deflacionaria por la inteligencia artificial obligará a los bancos centrales
a mantener las imprentas de dinero funcionando a toda máquina para evitar un colapso de la deuda. En este entorno, los activos escasos y digitales se vuelven imprescindibles. No es casualidad que veamos un aumento en las direcciones activas de Ethereum, alcanzando nuevos máximos históricos. A pesar de que el precio de Ethereum ha sido criticado por su rendimiento reciente en comparación con Bitcoin, el uso de la red está explotando. Esto es demanda real, utilidad real. La tesis de que Ethereum se convierta en la capa de liquidación de la economía digital sigue vigente. Si la actividad en la red precede al precio, como suele suceder, podríamos estar ante una oportunidad de valor profundo en el ecosistema de contratos inteligentes. Por otro lado, tenemos el caso de Solana y otras altcoins que han sufrido correcciones severas. Es fácil mirar un gráfico que ha caído un 40 o 50% y declarar la muerte del proyecto. Pero los inversores experimentados saben diferenciar entre volatilidad y viabilidad. La corrección en las altcoins ha sido brutal, sí, pero también ha limpiado el exceso de espuma especulativa. Para aquellos con un horizonte temporal que abarque hasta 2026, estos niveles de precios en proyectos con adopción real podrían verse en retrospectiva como regalos. La clave aquí es la selectividad. No todo va a subir, pero los ganadores de este ciclo probablemente emergerán de las cenizas de esta corrección con más fuerza que nunca. La situación actual del mercado de valores también merece nuestra atención. Hemos visto una correlación estrecha entre el S&P 500 y el mercado cripto. Si las acciones tecnológicas corrigen, arrastran a las criptomonedas con ellas. Sin embargo, esta correlación no es perfecta ni permanente. A medida que Bitcoin madura, comienza a mostrar momentos de desacople. Pero por ahora debemos estar atentos a los movimientos de los índices bursátiles. Una corrección sana en el mercado de valores es normal, pero un mercado bajista prolongado en acciones sería un viento en contra para los activos digitales. No obstante, la inyección de liquidez que mencionamos anteriormente tiende a levantar todos los barcos a la vez. Es fundamental mantener la cabeza fría. Las emociones son el peor enemigo del inversor. El miedo nos hace vender en el fondo y la codicia nos hace comprar en el tope. Ahora mismo el mercado nos está poniendo a prueba. Nos está preguntando si realmente creemos en la tesis a largo plazo o si solo estamos aquí por el dinero fácil y rápido. La acumulación de riqueza generacional no ocurre en línea recta, ocurre en dientes de sierra, con caídas que revuelven el estómago y subidas que desafían la gravedad. La estrategia ganadora suele ser la más aburrida. Tener un plan, gestionar el riesgo y no dejarse llevar por el ruido del día a día. La narrativa de que esta vez es diferente es peligrosa, pero también lo es ignorar los cambios estructurales en el mercado. La entrada de los ETFs, la participación de los fondos de pensiones y la posible adopción soberana son factores que no estaban presentes en 2018 o 2015. La estructura del mercado ha cambiado. La volatilidad sigue ahí, pero la base de inversores es más sólida. Esto no significa que no podamos caer más, por supuesto que podemos, pero significa que la recuperación, cuando llegue, estará respaldada por capital institucional de largo plazo, no solo por especuladores minoristas. En conclusión, estamos navegando aguas turbulentas, pero el destino sigue siendo prometedor. Las señales on-chain, los fundamentales macroeconómicos y la teoría de ciclos apuntan a que 2026 será un año de cosecha para aquellos que siembren ahora. No se trata de adivinar el suelo exacto, eso es imposible. Se trata de posicionarse en activos de calidad cuando nadie los quiere, con la convicción de que la tendencia secular de adopción digital y degradación monetaria continúa su curso imparable. Mantén tu visión en el horizonte, no en las olas que golpean el barco hoy. Y si quieres dar un paso más allá y conocer cómo nuestra comunidad ha superado los 17 millones de euros en Crypto Portfolio mucho antes de nuestro objetivo, te invito a ver este vídeo sobre Money Club. Tienes el enlace en la descripción y en él te cuento cómo puedes llevar tus inversiones al siguiente nivel, aprovechando el actual mercado alcista de las criptomonedas, con estrategias exclusivas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir creando contenido de valor. Te veo en el próximo capítulo.